Vamos a dar comienzo al primer panel, que es sobre política de drogas y sus diversos enfoques. Van a exponer en este panel, perdón, porque no tuve tiempo de pasármelo un papel todo, Sabina Frederick, que es profesora e investigadora independiente de la Universidad Nacional de Quilmes y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, doctora en Antropología Social por la Universidad de Utrecht, Países Bajos. Sus temas de investigación y transferencia de conocimientos giran en torno a la profesionalización y democratización de las Fuerzas Armadas y de seguridad en la Argentina contemporánea. Su último libro es La Gendarmería desde adentro, publicado por Siglo XXI, año 2020. Fue ministra de Seguridad de la Nación de 2019 a 2021 y subsecretaria de Formación del Ministerio de Defensa de 2009 a 2011. Desde 2021 es presidenta de la Agencia de Cooperación Internacional y Asistencia Humanitaria Cascos Blancos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. También va a disertar la doctora María Victoria Vaca Paunero, abogada, especialista en Derecho Penal, defensor oficial criminal y correccional de la provincia de Buenos Aires y presidenta del Centro de Estudios de la Cultura Canábica. Por último, va a disertar el doctor Diego Silva Forné, que es doctor en Ciencias Sociales y Jurídicas por la Universidad de Cádiz, profesor agregado de Derecho Penal de la Facultad de Derecho, Universidad de la República Uruguay, integrante del Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay, fundador e investigador responsable del Grupo de Estudios en Política Criminal, Comisión Sectorial de Investigación Científica, Universidad de la República, director de la revista de Derecho Penal Montevideo, miembro fundador del Centro de Investigaciones y Estudios Penales del Uruguay, doctora Adela Reta, CIEPUR, Premio Nacional de Literatura 2018, Obras Jurídicas, Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, corredactor del Informe de Escenarios para el Problema de las Drogas en las Américas, OEA 2012, corredactor de la Ley de Regulación y Control del Mercado de la Marihuana, Uruguay. Ha publicado libros y artículos, así como dictado cursos, seminarios y conferencias sobre temas de su especialidad en América y España. Responsable de los cursos de grado y posgrado en su universidad sobre Derecho Penal y Política Criminal de las Drogas, integrante del cuerpo docente del Diploma de Cannabis y Política de Drogas de la Universidad de Quilmes. Bueno, a continuación le damos la palabra a la doctora Frederick. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, a todas, a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar acá, bueno, también mi casa, porque yo soy profesora de la universidad hace muchos años, y compartir la mesa con Diego, con Vicky, y gracias Luis por la organización. Luis me pidió que planteara mi exposición desde el punto de vista del Estado y pensé en compartir algo de información y algunos datos y algunas experiencias vinculadas con el pasaje por la gestión a cargo del Ministerio de Seguridad. ¿No se escuchan? Ahí se escucha un poco mejor. Para mostrar un poco el lado pesimista de esta historia. Aunque este es un encuentro que efectivamente yo creo que celebra, como se celebró en la apertura, ¿no? Todo el avance que ha habido en la materia. Pero como bien dijo Luis, tenemos una ley, que es la 2737, que sigue estando entre nosotros y sigue siendo la cara punitivista paralela de estos procesos que tienen un lado exitoso y que lleva mucha militancia, mucho esfuerzo de mucha gente que trabajó para que hoy haya menos prejuicios y más usos benéficos, ¿no?, de estas sustancias en nuestro país. Voy a empezar solo abriendo el juego a cuáles son los organismos del Estado que intervienen en la temática de las drogas ilegalizadas. Son muchos.
Dentro del Poder Ejecutivo hay varios ministerios que tienen alguna participación por efecto de la ley. Me refiero a la ley 23737, la ley de estupefacientes. Y otros que están mucho más abocados desde la sanción en el 2017 de la ley de investigación en cannabis medicinal, como el MinSIT, o inclusive el Ministerio de Salud. Pero también está el Poder Judicial, el Poder Legislativo, que es el que se encarga de discutir las reformas sobre las leyes, y dentro del Poder Ejecutivo también hay un organismo que es el CEDRONAL, la CEDRONAR, que es la Secretaría de Drogas, que se encarga sobre todo de las políticas de cuidado hacia las personas que tienen una relación al consumo concebida como problemática. Pero hay otra institución que yo quiero mencionar que también tiene una incidencia importante en lo que hace al debate y a la definición de las políticas de drogas, que es la Iglesia Católica. Nuestro Estado, a diferencia del Estado uruguayo, lleva a la Iglesia Católica, a esta institución que es diversa, porque la Iglesia Católica no es monolítica, dentro del Estado, y eso también tiene un efecto sobre el debate y sobre la discusión a la hora de pensar la despenalización. Cuando nosotros llegamos al Ministerio de Seguridad, llegamos con un mandato colectivo, porque hacía ya muchos meses y en algunos casos años que veníamos trabajando sobre qué política de seguridad era la que queríamos que se desarrollara en la Argentina. Me refiero que fue colectivo porque fue un espacio construido inclusive por el propio Frente de Todos, que finalmente llegó al gobierno. Y la despenalización del consumo de drogas, no solo de la marihuana, de drogas, la reforma de la ley 23737 estaba entre nuestros mandatos. Cuando nosotros llegamos al gobierno, obviamente ya teníamos la ley del 2017, la ley de investigación en cannabis, y apenas asumimos, se presentaron muchísimos colectivos, Mamá Cultiva, entre muchos otros legisladores que habían trabajado en esa ley. Vicky, ahí yo la conocía a Vicky en esas reuniones. Se constituyó, se reactivó la red de investigación en cannabis que depende del CONICET, en fin, se rearmaron un montón de espacios, pero había críticas importantes a la reglamentación que finalmente se cambió en el 2018, creo que fue la aprobación de esa reglamentación, y el pedido al Ministerio de Seguridad era que la ministra de Seguridad, anterior a mí, había dejado una resolución que, del 2018, la 258 del Ministerio de Seguridad, que establecía condiciones de habilitación de los espacios en los cuales tanto el INTA como el CONICET tuviesen que desarrollar los cultivos que estaban habilitados por la ley. O sea, el gobierno anterior se había ocupado de impulsar una ley que fue un avance significativo, pero la reglamentación estaba de punta prácticamente para todos. Las fuerzas de seguridad seguían persiguiendo a los y las cultivadoras. Era muy difícil frenarlos. Y se había establecido este circuito dentro del Ministerio de Seguridad que era realmente absurdo. Cuando empezamos a trabajar en la discusión de la nueva reglamentación, fue muy interesante advertir que había muchos compañeros y compañeras que estaban inclusive a favor de la despenalización del consumo, que seguían insistiendo en que el Ministerio de Seguridad tuviera injerencia en la habilitación, ¿no?, de los predios. Y se desarrolló inclusive una discusión dentro del Ministerio de Seguridad en donde muchos dijimos, hay que desecuritizar esta reglamentación. No puede ser que el Ministerio de Seguridad se ocupe de hacer un trámite interno para decir si efectivamente hace falta 2 cámaras, 3 cámaras, hay que poner alambre electrificado. Las fábricas de armas en Argentina no nos piden nada a nosotros. ¿Por qué habría que hacerlo con el cultivo de cannabis? Bueno, no fue una discusión fácil, pero conseguimos que el Ministerio de Seguridad no estuviese en la nueva reglamentación. Pero no fue, insisto, no fue fácil. O sea, había
todavía en muchas personas que habían colaborado en esa reglamentación la idea de que la seguridad tenía que estar de alguna manera presente. Y eso es el efecto de la ley 23737. En adelante, y hasta ahora, yo sé que este es el lado positivo, por eso yo lo planteo por ahí un poco desde el punto de vista negativo, pero yo sé que tiene un lado positivo. Lo que decidió nuestro gobierno es profundizar todo lo que hace a la investigación y a la producción, ¿no? Que es algo que se planteó aquí, que por supuesto que es muy importante porque no solo genera puestos de trabajo, sino que hay oportunidades para la exportación, etc. Nosotros, como Ministerio de Seguridad, fuimos convocadas a las reuniones en donde se decidió avanzar en este sentido, que eran la ley 27669, finalmente fue la que se aprobó para dar lugar a esta otra orientación en lo que hace al uso de estas plantas. Cada reunión que se desarrollaba en relación con el avance en torno a este proyecto, en ese momento era un proyecto de ley, nosotros planteábamos, bueno, pero ¿y cuándo vamos a poner en discusión la ley 23737? Porque es cierto que todo esto avanza en una dirección que es bienvenida y para nosotros es fundamental, pero las fuerzas de seguridad siguen teniendo que hacer cumplir la ley. Y eso genera un efecto en la persecución penal, genera un efecto en el crecimiento de las cárceles de personas detenidas o causas penales que se abren, por ahí no hay detenidos, pero son causas penales que se abren a partir de intervenciones de las fuerzas de seguridad. Y debo decir que las discusiones más grandes o más intensas, no más grandes, más intensas para poder avanzar en lo que nosotros ofrecimos, escribimos, redactamos, que fue la creación de un comité interministerial sobre consumos de sustancias y cuidados, así de abierto, ¿sí? Donde se introdujese el problema del alcohol, que para nosotros era mucho más importante que el consumo de algunas drogas ilegalizadas. El intento de avanzar en ese sentido con los ministerios de Justicia, de Educación, de Ciencia, en donde había en ese momento funcionarios que estaban de acuerdo, fue frenado, y lo voy a decir abiertamente, por la Cedronar. Es decir, por esta idea, que es una idea, lo planteo porque creo que es parte del debate que hay que dar. Hay una idea, que la habrán escuchado en muchos, inclusive hay hoy excelentes dirigentes políticos, y no lo digo con ironía, que plantean una diferencia importante entre lo que es el consumo de sustancias ilegalizadas en sectores bajos, de bajos recursos, y sectores medios altos, ¿no? Lo planteó Vidal en un momento, fue bastante escandaloso, pero también hay compañeros y compañeras de nuestro espacio que piensan lo mismo. Y no es un debate que realmente se haya dado con la profundidad que merece. Y yo creo que jornadas como estas en la universidad, en esta universidad o en otra, pero bueno, Quilmes lo que lo está haciendo, creo que también ayuda a producir información y conocimiento que permita entrar en esos debates de una manera fundada, ¿no? Porque hay realmente mucha hipótesis sin sustento sobre el efecto que tiene el punitivismo en el disciplinamiento de los sectores más empobrecidos, que nunca ocurre, por supuesto, en los sectores más adinerados, ¿no? Y ese es hoy uno de los frenos más grandes a un debate por la despenalización del consumo de drogas. Y no me refiero solo a la marihuana, ¿no? También a otras drogas. Bueno, ese comité interministerial, por supuesto, no prosperó. Sí avanzó este camino que en un sentido es auspicioso, pero en otro sentido también es tangencial, elude la reforma de la ley. Simultáneamente, el senador Dalmacio Mera en el Senado hizo un trabajo interesante, nos preguntó a nosotros, bueno, ¿qué es lo que les parece a ustedes que se puede introducir como debate? Y yo le dije, mirá, esto es fundamental, tenemos un gasto, además, visto desde el punto de vista del gasto del Estado, en algo que no va a ningún lado, en el sentido de que no mejora la situación sanitaria, ni reduce el mercado tampoco, y mete cada vez más gente presa, con lo cual esta ley ya está claro que no va más, ¿no? Justo se cumplían los 30 años de la ley, porque es de 1989, y él hizo un trabajo interesante, descubrió que había prácticamente todo el arco político estaba a favor, pero hay
hay un punto en el que finalmente no se puede avanzar y no consiguió la presentación de ningún borrador de proyecto que permitiera. Hay muchos proyectos presentados, vos sabés, ¿no? Vi que hay un montón de proyectos, pero bueno, nunca se da esa discusión. A los efectos de esta charla, de esta exposición, estuve consultando los datos de la Procunar, de la Procuración de Narcocriminalidad, a cargo de Diego Iglesias. Tienen una base estadística interesante que reúne la apertura de causas desde el 2011 al 2022. Lamentablemente no tiene discriminados las drogas por las cuales se inician las causas, cosas que serían muy, muy importantes, porque desde el punto de vista de las fuerzas de seguridad federales, las intervenciones sobre aquellos que son consumidores de marihuana o productores se redujo, dejó de ser de interés, por lo menos en estos años, esperemos que no cambie. No es el objetivo principal, ¿no? Y como el objetivo es para las investigaciones criminales de la fuerza de seguridad es la cocaína, no la marihuana. Pero lo que muestra los datos de la Procunar, que van desde el 2011 hasta el 2022, es que el promedio de causas que se iniciaron en esos 11 años, tenemos, en esos 11 años hay un 36% de causas que se iniciaron por tenencia para consumo. 36% de causas que se iniciaron para tenencia por consumo y 12% para tenencia simple. En el 2011 y en el 2019 hubo 39 y 40% de las causas iniciadas, estamos hablando de la justicia federal, no la justicia ordinaria. O sea, no de aquellos que desfederalizaron la ley 2377. Estuvimos en 39-40% de las causas que se iniciaron por tenencia para consumo personal. En el 2022, o sea, el año pasado, el 49% de las causas que se iniciaron en los juzgados federales fue por tenencia para consumo personal y el 8% para tenencia simple. Lo que quiero decir es que con estos datos espantosos, es que no sabemos cuántas de esas causas fueron, insisto, por marihuana y cuántas por otras sustancias, es que seguimos teniendo un problema muy grande, o sea, seguimos teniendo una población que es perseguida, que puede o no ser consumidora problemática y que no tiene un Estado que venga invirtiendo en algo que no sea atacar la oferta. Y inclusive pensando en las modificaciones que se hicieron recientemente o las leyes nuevas que tenemos como la ley 27350, ¿no? Que es la de cannabis medicinal, y la 27669, que es la de producción de cannabis medicinal y de cáñamo industrial, son leyes que están sentadas sobre la regulación de la oferta, pero no de la demanda. Es decir, lo que no hay en la Argentina, y creo que es un debate que habría que pensarlo un poco en analogía con el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo y los 1000 días. No tenemos una masa crítica que trabaje sobre cómo hacer para atender el problema sanitario, que es el origen de esta ley 23777. No hay otra razón por la cual esta ley exista. Y creo que eso es el desafío que nos queda, ¿no? No pensar la despenalización, sino es primero pensando cómo hacer para trabajar en la atención de las personas que tienen consumos problemáticos definidos, por supuesto, científicamente o médicamente y no delirantemente, ¿no? Como a veces pasa en nuestro país, que cualquiera puede tener consumo problemático. Sabemos que no es así, pero realmente los sectores más bajos de nuestra población no tienen dónde poder tratarse si tienen efectivamente problemas serios de adicción, y tampoco los sectores medios tienen facilidades para poder ser atendidos cuando de este tema se trata. Con lo cual yo creo que hay que por ahí trabajar en la inversión del debate para poder llegar a la despenalización. Empezar por pensar en el cuidado y un poco también en la dirección en la que fueron la ley de investigación de cannabis medicinal, que fue por el lado del cuidado, ¿no? Por los beneficios,
para poder después discutir la despenalización de los consumos. Bueno, eso, gracias. Bueno, gracias. A continuación, Diego Silva. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Antes que nada quiero agradecer la invitación de la Universidad Nacional de Quilmes y del SECA por estar aquí. Ya hace un tiempo que tengo el honor de integrar el equipo docente de la diplomatura en cannabis y políticas de drogas de esta universidad, y bueno, y ahora tengo la suerte de poder estar presencialmente con todas y todos ustedes. En la intervención del día de hoy me he planteado, para hacer aportes en relación con políticas de drogas en el momento en que estamos viviendo, acerca de los 10 años que van de la regulación del mercado de la marihuana en Uruguay. Y voy a tratar de ser muy rápido porque tendría muchísimas cosas para decir, pero voy a tratar de decir las que sean más interesantes para ustedes. Bien, el punto de partida tiene que ver con la legislación uruguaya sobre drogas. En Uruguay nunca estuvo penalizado el consumo de drogas ilegales. La legislación siempre mantuvo atípico el consumo de las sustancias psicoactivas prohibidas. Sin perjuicio de ello, la evolución legislativa en las últimas décadas fue estableciendo que no se castigaba la tenencia de la sustancia psicoactiva que fuere, en tanto su destino fuere el consumo personal del usuario, pero con distintas modalidades. En el año 1974, en plena dictadura cívico-militar, se estableció que esa cantidad de tenencia para consumo personal debía ser una cantidad mínima. En el año 1998 se modificó esa ley a instancias de jueces y defensores que veían que ese corsé de cantidad mínima conducía a los operadores del sistema judicial, y sobre todo presionado por la policía, a que fuera entendida en su mínima expresión, en su más reducida expresión, y allí se cambió el término de mínima por razonable, hasta que en el año 2013, que se aprueba la Ley de Regulación y Control del Mercado de la Marihuana, y con carácter general respecto de todas las drogas ilegales, se pasó a eliminar cualquier adjetivo en relación con la tenencia de drogas ilegales. Actualmente, la ley vigente en Uruguay establece que está exento de responsabilidad no solo el que tuviera en su poder, no solo la tenencia, sino quien transportare, fuere depositario, almacenare o poseyere una cantidad destinada a su consumo personal, lo que será valorado por el juez conforme a las reglas de la sana crítica. ¿Esto qué significa? Los legisladores en Uruguay, en el momento en que, y esta es una disposición, aclaro, que se refiere a todas las drogas ilegales. Hoy en Uruguay el cannabis psicoactivo no es una droga ilegal, sino una droga regulada. Pero claro, más allá del ámbito que establece la regulación, sí puede ser criminalizado el manejo de cannabis. ¿A qué es lo que voy? Con esta modificación legislativa que se introdujo en diciembre del año 2013, no solo se consagró la licitud de la tenencia para consumo personal, sino también aquellas etapas que están vinculadas necesariamente a la tenencia. Por eso es que se habla de transportar, tener en su poder, ser depositario, almacenar o poseer una cantidad sin ningún adjetivo destinada a su consumo personal. Y aquí digamos que lo más revolucionario de este cambio, que aparte refiere, reitero, a todas las sustancias psicoactivas, es que pasa a ser lícito el almacenamiento de sustancias psicoactivas. O sea que los usuarios pasan a poder almacenar la o las sustancias psicoactivas ilegales que consuman.
Y esto, en términos de derecho comparado, es un cambio bastante revolucionario. Desde luego que ahora vamos a señalar la diferencia que hay entre el deber ser y el ser, porque desde luego lo que establece la ley no coincide necesariamente con lo que sucede en la práctica. Pero por lo menos este es un punto de partida interesante. Esto entonces a todas las drogas ilegales. En Uruguay la ley no establece unos listados propios de sustancias psicoactivas ilegalizadas, sino que se remite a las listas de la Convención Única de Nueva York de 1961 y al Convenio de Sustancias Psicotrópicas de 1971. Eso hace que esas listas estén en permanente cambio porque la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes todos los años está incorporando sustancias nuevas. Ahora sí hablemos de cannabis psicoactivo. La ley uruguaya estableció para el cannabis psicoactivo, para las personas capaces y adultas, esto es mayores de 18 años, 3 vías de acceso lícito. Por una parte, el cultivo doméstico. Cuando se habla del cultivo doméstico, se refiere al cultivo de plantas de cannabis en el hogar. Y se habla del consumo individual o compartido en el hogar. ¿Por qué? Porque el legislador tuvo en cuenta que el cannabis suele ser una planta que se suele consumir en forma compartida. Así como cuando tomamos mate, cebamos y nos pasamos el mate, nos compartimos, el cannabis también es una planta que se suele consumir, sobre todo cuando se consume mediante combustión, en forma compartida. Entonces, la ley allí habla de el consumo individual o compartido en el hogar, sin perjuicio de que ya desde fines del siglo XX la jurisprudencia uruguaya reconoce respecto de todas las drogas ilegales la licitud del consumo compartido. Supongo que eso pasa también aquí en Argentina, más o menos, en el sentido de que en la década de los 80, pongámosle que hasta los 80, 90, se consideraba suministro de drogas y, por ejemplo, yo estaba fumando un porro y se lo pasaba a Luis y eso era suministro. A partir de la década de los 90, la jurisprudencia en Uruguay adopta las tendencias jurisprudenciales de la justicia española, que entiende que esas conductas que se realizan colectivamente, como por ejemplo compartir un porro o hacer una vaquita para ir a comprar la sustancia que se va a consumir y después consumirla entre todos, que esos son todos actos propios del consumo. Y como el consumo es atípico, es lícito, esas conductas no son delictivas. Bien, si estoy yendo muy rápido, me lo dicen. ¿No? Bien. Habíamos hablado entonces del cultivo doméstico. Ahora vamos a dar algunos detalles administrativos del cultivo doméstico. Primero entonces voy a mencionar las prescripciones legales. La segunda vía de acceso lícito que establece la ley son los clubes de membresía. ¿Qué son los clubes de membresía? Se sigue el modelo español de los clubes canábicos, solo que en ese momento político se establecieron disposiciones muy estrictas en relación con estos clubes. Fíjense que los clubes solo pueden tener entre 15 y 45 socios, lo que es una cantidad irrisoria para los costos que tiene mantener en funcionamiento un club que además primero debe constituirse como sociedad civil, o sea, debe adquirir personería jurídica. El objeto social de esa sociedad civil debe ser, ¿no?, el consumo colectivo entre sus socios de las plantas que ellos además deben cultivar y que las deben cultivar en el sitio donde está ubicada la sede social. Además deben tener un responsable técnico, que suele ser un químico, un ingeniero agrónomo, etc. O sea que allí hay una definición del club canábico bastante restrictiva y al mismo tiempo la ley establece que estos clubes podrán cultivar hasta 99 plantas de cannabis psicoactivo.
Cuando se habla de plantas de cannabis psicoactivo, la ley se remite a una definición que está contemplada en otra parte de la ley y que también tiene alguna vinculación con la definición de cannabis de la Convención Única de Nueva York, cuando se refiere a las unidades floridas de las plantas hembra de cannabis. Esto es, cuando se habla de 99 plantas de cannabis psicoactivo, no son ni los esquejes ni los brotes, son las plantas hembra adultas en estado de floración. ¿Por qué? Porque son las únicas que son idóneas para producir los cogollos, que es donde las personas obtienen la sustancia psicoactiva que desean consumir. Al mismo tiempo, la ley establece que los clubes podrán almacenar hasta un máximo de 450 gramos anuales por socio. Esta es entonces la segunda modalidad de acceso lícito a cannabis en Uruguay. La tercera modalidad, que recién se implementó en el año 2017, es el acceso a través del sistema de farmacias. Esta fue la modalidad de más difícil implementación porque originariamente, cuando se discutía la ley en el año 2012, las gremiales de farmacias se presentaron en el Parlamento ofreciéndose para poder ellas distribuir cannabis. Pero claro, cuando después el Poder Ejecutivo tomó la decisión de que iba a ser el Estado quien iba a fijar el precio del cannabis que se iba a distribuir a través del sistema de farmacias y que a su vez iba a ser el Estado el que iba a realizar licitaciones para consorcios que iban a producir cannabis en predios estatales y cuyo único destino iba a ser abastecer el sistema de farmacias, a partir de ahí la mayoría de las farmacias perdieron interés. Pese a que las farmacias que quedaron dentro del sistema, en cuanto llega una partida de cannabis, la suelen vender en el día, ¿no? Porque se forman colas en las puertas de las farmacias que están asociadas al sistema, o sea que tiene una importante salida. Este sistema tuvo importantes dificultades ya desde el inicio. ¿Y esto por qué? Porque al poco tiempo de que las farmacias que se adhirieron al sistema de expendio, el gobierno de los Estados Unidos le informó al Uruguay que ningún banco, ninguna institución financiera que tuviera sede en el territorio de Estados Unidos podía tener clientes que comerciaran con cannabis. Esto quería decir entonces que ninguna farmacia en Uruguay podía tener ninguna cuenta bancaria, porque claro, todos los bancos que existen en Uruguay, todos tienen alguna dependencia en territorio estadounidense, inclusive los bancos uruguayos estatales. A partir de ese momento se descolgaron la mayoría de las farmacias, quedaron algunas, y de eso que sucedió en el año 2007 hasta el momento, se ha ido incrementando paulatinamente el número de farmacias a través de algún arreglo medio gris, que no sabemos cómo es. Suponemos que los titulares de la farmacia tendrán una cuenta bancaria de la farmacia y tendrán otra cuenta paralela de alguien, y a través de ese mecanismo de triangulaciones que siguen expendiendo cannabis. Pero el gobierno uruguayo no hizo lo que hizo, por ejemplo, el gobierno canadiense. El gobierno canadiense, para evitar esta prohibición de la ley patriota norteamericana, compareció judicialmente ante los tribunales estadounidenses y logró que la justicia norteamericana autorizara a los bancos canadienses a tener clientes que comercien cannabis regulado. Uruguay eso no lo hizo, seguramente o porque era muy caro, o porque era muy complicado, o porque estamos demasiado lejos, o porque no tenía voluntad política para hacerlo. Bien. Estas son entonces las tres vías de acceso lícito que tienen las personas mayores de edad y capaces para acceder al cannabis psicoactivo regulado en Uruguay. Al mismo tiempo, la ley estableció presunciones de destino lícito. ¿Qué son las presunciones de destino lícito? Son mecanismos que estableció la ley para asegurar los derechos de los consumidores de cannabis frente a posibles intervenciones abusivas o arbitrarias de las autoridades estatales. Esto es, de policías, fiscales, jueces, etc.
estas presunciones de destino lícito, ¿qué es lo que nos dicen? Que respecto a los cultivadores domésticos, se entiende que cada cultivo doméstico, hasta 6 plantas de cannabis psicoactivo en estado de floración, la ley entiende que esas 6 plantas son para consumo personal de los usuarios de cannabis que habiten en ese domicilio. Y al mismo tiempo que en ese cultivo doméstico, hasta 480 gramos por usuario domiciliado allí que se almacene, se entiende que es también para ese usuario que allí se domicilia. Por encima de esas cantidades, la ley dice que en el caso de que haya algún conflicto eventual con la justicia, será el juez el que tendrá que analizar el caso y resolver conforme a las reglas de la sana crítica si se está cumpliendo con el destino de consumo personal o compartido en el hogar. ¿Sí? ¿Esto por qué lo señalo con tanto énfasis? Porque estas disposiciones legales luego fueron absolutamente ignoradas por la reglamentación. La propia reglamentación de la ley, que fue dictada al año siguiente, en el 2014, estableció que estas cantidades que hoy mencionamos, de 6 plantas y 480 gramos anuales, son cantidades límite. Esto quiere decir que la propia reglamentación contradice flagrantemente el texto de la ley, lo que obviamente es inconstitucional, porque los decretos reglamentarios solo pueden hacer, lo único que pueden hacer es establecer los mecanismos para viabilizar las prescripciones legislativas, pero nunca pueden establecer disposiciones contrarias a lo que establece la ley, que fue lo que pasó en este caso. Y esto sucedió inclusive durante la administración Mujica. Al mismo tiempo, también la ley establece una presunción de destino lícito en relación a la tenencia de cannabis psicoactivo. Y esta presunción de destino lícito rige para todas las personas que se encuentren en el territorio del Uruguay. Cualquier persona que se encuentre en el territorio del Uruguay, por hasta 40 gramos de cannabis psicoactivo que lleve consigo, la ley entiende que es para su consumo personal. Y no hay que ser ni cultivador, ni estar inscrito como usuario del sistema de farmacia, ni socio de club. Cualquier persona. ¿Esto por qué lo digo? Porque para ser cultivador doméstico, para integrar un club canábico o para obtener cannabis a través del sistema de expendio de las farmacias, hay que ser nacional uruguayo o estar domiciliado en el territorio uruguayo con por lo menos un mínimo de 1 año. El legislador en su momento, hace 10 años, entendió que teniendo en cuenta los regímenes prohibicionistas de toda la región, esa era una manera de evitar conflictos con los países vecinos. Al día de hoy parece una disposición bastante ridícula, pero fue lo que se estableció. Se estableció lo mismo en relación cuando en Uruguay se legisló acerca de la interrupción voluntaria del embarazo. Se estableció que solo podían interrumpir voluntariamente su embarazo en territorio uruguayo las mujeres uruguayas o cualquier otra mujer que estuviera domiciliada en el Uruguay desde hace por lo menos 1 año. ¿Esto para qué? Decían los legisladores. Bueno, para evitar el turismo canábico, para evitar el turismo abortivo. Cuestiones que hoy nos resultan absurdas, cuando basta con que miremos a Europa, lo que sucede hace 60 años, donde hay varios países que específicamente se dedican al turismo canábico y al turismo abortivo. Pero bueno, la moral, los preceptos moralizantes están mucho más, digamos, más campantes en Uruguay de lo que pareciera visto desde fuera. Ahora voy a dar algunas cifras, muy brevemente, en relación con estas vías de acceso lícito. Estas vías de acceso lícito requieren un acto de registro, o sea que las personas para poder acceder a cannabis psicoactivo dentro del mercado regulado deben registrarse. ¿Cómo se registran? Completando un formulario que entregan en cualquier oficina del correo público.
Los datos de la identidad de los usuarios están catalogados por la ley como datos sensibles. Esto quiere decir que no pueden ser revelados sino conforme orden fundada de la justicia. Y cualquier funcionario público al que revelase estos datos va a cometer un delito de violación de secreto. Bien. En relación con el cultivo doméstico, tiene que tratarse de un cultivo en una casa-habitación. Como ya les dije, aquí se produce una violenta discordancia entre lo que establece la ley, que establece la licitud en el destino del cultivo, no en la cantidad de plantas ni en la cantidad de cannabis que se almacene, en forma diferente que respecto de los clubes canábicos. ¿Y esto por qué? Por una razón muy sencilla. Porque las personas físicas podemos hacer todo lo que no está prohibido. En cambio, las personas jurídicas solo pueden hacer aquello que les está permitido. Entonces, los clubes, como son entidades jurídicas, tienen límites establecidos por la ley en relación con cuántas plantas pueden cultivar y cuánto cannabis pueden almacenar. El que tiene que estar destinado exclusivamente para sus socios. Por eso es que entiendo que estas restricciones administrativas en relación con los cultivadores domésticos son ilegales e inconstitucionales, en forma flagrante. Sin perjuicio de lo cual, la mayoría de la jurisprudencia, la mayor parte de la jurisprudencia hasta el momento en Uruguay, ha adoptado el criterio de la reglamentación o de un protocolo policial que hizo el Ministerio del Interior en su momento, entendiendo estas cantidades como cantidades límite y no como presunciones de destino lícito. Afortunadamente, en los últimos años, varios jueces han empezado a interpretar correctamente la ley y han empezado a absolver a muchas personas que se les había iniciado una causa penal por estas situaciones. También lo que sucede es que lamentablemente si la causa llega a un tribunal de apelaciones, en general los ministros integrantes de los tribunales de apelaciones, en base a criterios jurásicos, siguen todavía ideológicamente anclados en la guerra contra las drogas del presidente Nixon de 1969. Entonces siguen anclados con el discurso belicista y prohibicionista de cruzada, propio de la doctrina de la seguridad nacional, donde se concebía al usuario de drogas como el enemigo interno. Eso lamentablemente sucede con buena parte de los jueces en Uruguay. Afortunadamente ya hay algunos de los tribunales de apelaciones en lo penal que ya ha cambiado el criterio y ha empezado a adoptar o se ha empezado a ajustar a los parámetros legislativos. Pero seguimos teniendo jueces de instancia y ministros de apelaciones que en muchos temas hacen como que la ley de regulación del cannabis no existiera directamente. En relación con la licitud del almacenamiento de drogas ilegales para consumo personal, que aparte no solo está expresamente prevista en la ley, sino que expresamente el informe de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el informe de la comisión que analizó el tema en el Senado, las exposiciones de los legisladores que llevaron adelante el proyecto de ley, que están todas contenidas, desgravadas en los antecedentes parlamentarios de esta ley, establecen claramente que los legisladores establecieron esta medida porque expresamente quisieron evitar al máximo que las personas usuarias de sustancias psicoactivas tuvieran el menor contacto posible con sus dealers o con las personas vinculadas con el tráfico ilícito y sobre todo con el narcotráfico y el crimen organizado. Entonces dijeron, bueno, nosotros queremos que los usuarios de sustancias psicoactivas, sobre todo los jóvenes, puedan almacenar las sustancias que consumen, así reducimos el contacto que tienen con personas vinculadas al crimen organizado o con la oferta de otro tipo de sustancias que pueden eventualmente estar más adulteradas o generar mayores riesgos para su salud, etc. Entonces nos encontramos con una suerte de negacionismo donde hay jueces que directamente hacen como que la ley no existiera.
Dentro de estas disposiciones ilegales está también que administrativamente se prohíbe a los usuarios de cannabis psicoactivo que puedan acceder a más de una vía de acceso lícito, lo que también es flagrantemente ilegal porque la ley nada dice. Y mal podía decirlo, porque si yo soy cultivador doméstico y resulta que las plantas se me pudrieron, o yo que se me prendieron fuego, o no sé, el perro me hizo caca y las masticó, yo que sé qué, después no puedo ir a una farmacia a comprarme un sobrecito. No, no puedo. ¿Y eso por qué? Por una decisión administrativa, flagrantemente ilegal. Bien. ¿Cuál es el cannabis que se expende en el sistema de farmacias en Uruguay? Que es al que acceden la mayor parte de los usuarios que consumen dentro del mercado regulado. Hay 3 variedades, son todas variedades híbridas. Hay una variedad alfa de predominancia cannabisativa, la variedad beta es de predominancia cannabis índica, y luego la última que se ha ofrecido a los usuarios es la variedad gamma, que esta sí contiene un porcentaje de THC superior a las anteriores. Las variedades alfa y beta tienen un porcentaje de THC del 9% y ahora la variante gamma tiene un porcentaje del 15%. ¿Por qué? Porque se pretende acceder a aquellos usuarios que buscan una planta que pegue más, que tenga una mayor potencialidad psicoactiva. Otro punto. En Uruguay, el cannabis del mercado regulado no tiene impuestos, a diferencia de lo que sucede en Canadá, los Estados Unidos y todo eso. ¿Por qué no tiene impuestos? Porque el Estado pretende que sea competitivo con el mercado negro. Entonces, el Estado es el que fija el precio y el Estado decidió no aplicarle impuestos para que, ante la oferta del mercado regulado, donde las personas tienen la posibilidad de acceder a un producto fitosanitariamente controlado, que viene empaquetado, que viene indicado cuál es el contenido de los principios activos, y que inclusive trae hasta recomendaciones para el consumo, de esa manera se entiende que se puede competir mejor con el mercado negro. Bien, aquí seguramente no se ve, pero los sobrecitos de cannabis que se adquieren en las farmacias tienen una cantidad de indicaciones. Se pueden adquirir 40 gramos por mes. Los sobres vienen de a 5 gramos, se pueden retirar 10 gramos semanales. Estas son todas cuestiones burocráticas absurdas, pero lo importante también es que los usuarios no tienen que identificarse frente al farmacéutico. Lo único que tienen que hacer es presentar su huella digital ante un lector y el sistema digital les habilita el expendio. Esto se hace para proteger la identidad de los usuarios. O sea que en ningún momento tienen que mostrarle al farmacéutico ni documento de identidad, ni decir cómo se llama, ni nada. Basta con la huella digital en el lector. Bien. A ver de qué me estoy olvidando. Ha habido, dentro de las limitaciones de Uruguay, un país chico, somos muy poquitas personas, en todo el territorio del Uruguay hay 3.300.000 personas, en Montevideo vive 1,5 millones de personas, o sea, somos una especie de barrio de Buenos Aires, digamos, más o menos, pero desde que se inició el mercado regulado, paulatinamente han ido ascendiendo tanto el número de cultivos domésticos, de clubes, como de usuarios que acceden al sistema de farmacias. Sobre todo, últimamente ha habido un incremento del número de clubes canábicos, pues claro, a los clubes sobre todo se están haciendo socios aquellas personas que buscan alguna variedad que les gusta más, o alguna hibridación que les gusta más, o que tenga algún potencial psicoactivo o alguna combinación de CBD-THC que les gusta más. Lo que en Uruguay está francamente atrasado
y yo diría deliberadamente atrasado y obstaculizado, es tanto la investigación científica como el desarrollo de las utilidades medicinales y terapéuticas del cannabis. Y esto por motivos exclusivamente políticos, porque tanto la administración del doctor Tabaré Vázquez en el pasado periodo de gobierno como en el actual gobierno uruguayo, que está gobernado por una coalición de derechas que van desde la derecha neoliberal hasta la ultraderecha que reivindica el terrorismo de Estado, no existen políticas públicas en relación con el cannabis. Esto es, los emprendedores, los investigadores, los científicos quedan directamente frente a cualquier iniciativa que presentan, salvo alguna ayuda que les pueden brindar desde el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, que es la entidad reguladora, se ven enfrentados a navegar en un mar burocrático demencial. Basta con mencionarles que cuando en Uruguay se produjeron las primeras yerba mate con cáñamo molido, estoy hablando de cáñamo, que la planta de cáñamo ni siquiera integra las convenciones de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque tiene menos de 1% de THC, o sea que el potencial psicoactivo del cáñamo es ridículo. Aún así, las autorizaciones para el expendio de esa yerba mate con cáñamo demoraron más de 2 años y lograron salir porque distintos parlamentarios tuvieron que interceder, porque si no, las trabas burocráticas de los funcionarios del Ministerio de Salud Pública no habilitaban o no facilitaban en modo alguno esa gestión, con requisitos absurdos, reiterados, duplicados. Esto evidencia que hay una falta de capacitación y una deliberada ausencia de políticas públicas en relación con el desarrollo del mercado de la marihuana en Uruguay, sobre todo en estos ámbitos. No sé si me queda algún minuto. Estamos pasados. Únicamente tengo aquí algunos datos, por si surge en la etapa de preguntas, del impacto de la regulación del cannabis en los adolescentes. Esto es, ustedes saben que los adolescentes no pueden acceder lícitamente al cannabis psicoactivo, pero traigo aquí algunos números por si quisieran luego conversar. Muchas gracias. Bueno, tenía anotando ahí, así que damos la palabra a Victoria Vaca Paunero. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Primero, agradecer. Para mí es un honor estar sentada al lado de Sabina y de Diego, que los admiro y aprecio mucho, y muchas gracias a ustedes por venir a escuchar. Yo voy a tratar de completar un poco lo que ellos hablaron y pensar qué hace Argentina o qué viene haciendo Argentina en términos de política de drogas desde una perspectiva de lo que son las políticas públicas en general. Para eso, porque aparte yo en este diploma puntualmente doy clases en la materia políticas públicas, entonces me interesa ese enfoque. ¿A qué se llama política pública? Para entender desde dónde me paro, porque hay formas distintas de entenderlo. Bueno, el Estado primero identifica un problema, dice, bueno, esto es un problema que hay que resolver, es un problema social, hay una injusticia, hay una situación que debemos abordar. Determina cómo, o sea, piensa un plan de abordaje, un plan que además tiene que tener, para que sirva, obviamente, presupuesto, y tiene que tener quién lo va a llevar adelante, porque el Estado no el concepto de Estado es bastante complejo, es una institución del Estado la que lleva adelante lo que sea el plan que sea que se pone en vigencia. Después hay una implementación concreta, la puesta en práctica de ese plan, y después hay un sistema de evaluación para ver si esto sirvió o no sirvió, según lo que se planificó primero. ¿Qué hace Argentina con esto? Si pensamos la ley penal, si vamos a pensar la ley 23737 con estos ejes, vamos a ver. En el año 89 Argentina se compró primero un problema que no teníamos, toma corrientes doctrinarias, corrientes de pensamiento, construcción de agenda pública externa. Ya la década del 70 la venía tomando, pero muy fuerte se replica en el año 89. En Argentina no era un país con una gran problemática en salud o sanitaria de consumo de drogas.
no lo era. Hay muchos especialistas que lo trabajan muy bien esto. No era un país productor de drogas, no era un país de gran consumo y tampoco era claro de última si esto hubiera sido un problema sanitario, qué era lo que se consumía en Argentina, o sea, qué debía abordarse como un problema de drogas que justificara sentarse a pensar una ley más dura que la 20.771 que regía desde 1974, comprándose en ese momento el discurso de la guerra contra las drogas que mencionó Diego. O sea, ya cuál era el problema por el cual Argentina tenía que volver a pensar otra ley de drogas, no lo sabemos, no era una agenda social fuerte en la década del 80. Yo soy vieja y me acuerdo de esto. Pero Argentina lo toma eso como un problema, endurece y lanza la lucha contra el narcotráfico con penas durísimas, altísimas, pero aparte, ¿qué más hace? Lo identifica como un problema público, genera las leyes, genera las instituciones, crea la Cedronar. La Cedronar original tenía una persona a cargo que decía, prefiero un consumidor muerto. Esta era la expresión en los programas de Neusta, del que se acuerda. Crea policías especializadas, baja línea concreta al Poder Judicial Penal, a las agencias federales, porque la ley de droga originalmente estaba pensada para la justicia federal, como bien dijo Sabina, y sale a pelear fuerte al territorio con esta lógica. Esta perspectiva de política pública, si nosotros la pensamos hoy, 30 y pico años después, fue muy efectiva en el sentido que se mantuvo sistemáticamente en el tiempo con los distintos gobiernos que pasaron y pese a los cuestionamientos que pueda tener. O sea, es una política sostenida que se puede leer, si uno fuera objetivo y no hace una mirada crítica de lo que lee, como una política de Estado. Argentina tiene una política de Estado en drogas, ¿sí? Siempre es cada vez más dura, sí, y este es el posicionamiento. Ahora, respecto de cuál era el problema, si era un problema de salud, el abordaje ya pensamos que es complejo. ¿Cómo se formuló? O sea, ¿cuánto iba a durar esto? No sabemos, no tiene plazo, es indefinido, parece que vamos a vivir toda la vida dentro de esta lógica de guerra contra las drogas. ¿Cómo se construye la información? ¿Quién dice qué pasa con esta guerra contra las drogas? Bueno, ahí está la otra complejidad para pensar en estos 30 años. Hay estadísticas de Cedronar, pero tienen sesgo, no son de política criminal. Hay estadísticas de quienes ejecutan la política criminal, que es, por ejemplo, la Procunar, la Procuraduría de Narcotráfico, que es una fiscalía, o sea, es una institución dentro de las fiscalías federales, pero no hay un trabajo. Y hay estadísticas, sí, que trabaja el Ministerio de Justicia, pero no hay una organización estadística integral o que tenga una misma manera de construir los datos como para saber qué pasa en Argentina con esta política de drogas, para poder ver si lo que se planteó en el 89 como objetivo sirvió o no sirvió. O sea, son todas informes o regionales o sesgados o producidos por organismos para dar respuesta a la lógica de ese organismo. O sea, el sistema de justicia produce estadística para saber si el sistema de justicia funciona bien, si sus fiscales trabajan, pero no da respuesta a la política. No es una estadística construida para que todo el Poder Ejecutivo lo piense o el Poder Legislativo revise o la sociedad conozca. Tampoco son estadísticas que se informen públicamente de manera sostenida. O sea, nosotros escuchamos hablar en la prensa lucha contra el narcotráfico, pero no sabemos en los números qué implica. Por supuesto que de esto además no hay una evaluación, ni del cumplimiento de objetivos sanitarios, como decía Sabina, ni de otro cumplimiento. O sea, ¿qué queremos hacer? ¿Meter mucha gente presa? ¿Es esto lo que hace la ley de droga? ¿Era este el objetivo? Y lo que no tenemos, por supuesto, es ningún organismo, ninguna rendición de cuentas. Ningún organismo del Estado en ese sentido, en términos de política de drogas, política criminal de drogas, rinde cuentas. Ni a la sociedad, ni rinde cuentas dentro del propio sistema. No hay una auditoría, digamos, un organismo, ni siquiera en manos de, la oposición que diga a ver qué hace Argentina con esto. ¿Gasta plata? Sí, una fortuna de plata. ¿Está esto determinado bien? No, tampoco. Hay dos trabajos, hay uno de una organización de la sociedad civil, pero hay un trabajo también de la academia, de otra universidad, donde se hizo una evaluación, pero se hizo solo respecto de la provincia de Buenos Aires. Y ahí se pensó solamente una parte, digamos, y lo que se veía era que hay un gasto gigante del Estado en la puesta en marcha de esta política criminal que termina en la nada porque el 90% de los procesos penales que se inician se archivan. Esto es lo que refería Sabina. O sea, nosotros tenemos un montón de organismos que con la cabeza de la guerra contra las drogas, pero que en la práctica lo que hacen es detener
pequeños consumidores, principalmente en la vía pública, esta es la principal intervención, y la mayoría de esos se archivan. ¿Por qué? Porque toda esta política criminal, con todas las falencias que tiene, está permanentemente intervenida desde a la par, digamos, por el sistema de justicia. ¿Por qué? Porque por ser una legislación que no es regulatoria, sino que es estrictamente penal, dejemos de lado si hubo, porque no estoy en este momento, por ahí no tengo la información exacta para analizar si en términos sanitarios hubo una política efectiva. O sea, si Argentina además se dedicó a informar debidamente sobre drogas, sobre consumo, si hizo una política de acompañamiento a usuarios. Yo creo que no, básicamente porque o sea, primero porque no hay política de reducción de riesgos, o sea, primero porque parte de mentira, digamos, de construcciones falsas sobre el problema. No hay tampoco estadísticas de quién usa drogas en Argentina y cuánto de eso es un uso problemático y tampoco de qué drogas. La ley de salud mental no se financia como corresponde, el plan Jacob no se puso en funcionamiento y la Cedronar produce, como dije, estadística sesgada y la última es del 2017 que hay una supuestamente nueva que no tenemos. Pero digamos que estamos así. Entonces, en política sanitaria no voy a hacer esto, pero en política criminal sí lo puedo evaluar mejor. Como solamente la política criminal es policía, o sea, son agencias penales del Estado, ahí lo que no sé si se tuvo en cuenta, pero que claramente incide, es la legislación, cómo se aplica la legislación penal en Argentina. Y Argentina aplica la legislación penal con parámetros que tienen que ver con derechos humanos y con la Constitución, o sea, con estos parámetros. Por más guerra contra las drogas que quieras hacer, si parte de esa implementación es inconstitucional, la justicia lo va a decir así porque es lo que debe hacer. Entonces interviene. Primero no lo hizo, porque primero lo hizo en Basterrica en el 86, pero con Montalvo devolvió la lógica de la guerra contra las drogas, con una perspectiva que aparte hablaba de moral, daño moral, bueno, muy compleja. Pero lo volvió a hacer, volvió a reconocer la perspectiva de derechos en Arriola, estableciendo, me hace acordar esto a lo que dijo Diego, un criterio sumamente restrictivo de interpretación, cuasi quirúrgico. O sea, una persona con muy poca cantidad en una situación de consumo personal y clase media, o sea, dejando todo el resto de los abarcados por el sistema no a la buena de Dios, sino a la interpretación de los jueces penales, que los jueces penales están formados con la lógica de la guerra contra las drogas, porque estudian esto en derecho penal, drogas prohibidas, etc. Entonces lo deja ahí. Pero digamos que la justicia siempre va interviniendo cuando se judicializa. Obviamente cuando se judicializa ya hay un montón de afectaciones de derechos que no están contempladas en la política criminal como efecto, no están pensadas siquiera como un problema. ¿Qué otro efecto, o sea, qué otro efecto tiene esta política criminal? Además de este gasto enorme con un montón de causas que se archivan y ninguna reducción en el mercado ilícito, ninguna reducción en ningún tipo de consumo, si era eso lo que se pedía, y una perspectiva siempre respecto de la reducción de la oferta fracasada, tuvo dos consecuencias que como hito que quiero marcar, o una estadística y una que es un hito. Primero, que en un punto empezaron a ver que fracasaba. ¿Por qué? Porque los propios operadores del sistema lo fueron a plantear. Esto de los 30 años de la discusión de la ley de droga, fueron los jueces federales, fiscales federales a sentarse al Poder Legislativo a decir, no funciona, no está funcionando, lo vemos en la práctica, esto no va. Entonces, le dieron, digamos, importancia a eso, pero mucho antes que eso, ya lo venían planteando. ¿Y cuál fue la respuesta del Estado argentino? La ley de desfederalización, que es un plan que también se aplicó en otros países de América y ya había fracasado en otros países de América, que es dividir qué agencia del Estado se ocupaba de la política criminal y dejarle a las fuerzas federales lo que sería narcotráfico, que es una categoría muy compleja porque no está definida en la ley penal concretamente, es una construcción, y dejarle a las justicias de las provincias que adhirieran el narcomenudeo, que también es otra categoría, que básicamente es una parte de la ley de droga que es la venta al público. Esta intervención dentro de la cadena de narcotráfico o de tráfico ilegal, que significa el chiquitaje, digamos, lo poquitito con venta al público, eso le queda a las provincias. No todas las provincias argentinas adhirieron. La primera que adhirió es la provincia de Buenos Aires, muestra un fracaso espantoso en las estadísticas, ahora lo voy a contar, pero tenemos una que adhirió el año pasado. O sea que que es Tucumán, cuando se plantea esto como política pública desde la provincia, ni siquiera se piensa o se analiza
el fracaso o el éxito en otras provincias que ya lo hicieron antes. Pero digamos, planteó la desfederalización. Entonces lo que hizo fue multiplicar las policías que intervienen. Ahora no solamente intervienen los fiscales federales y las policías federales, las fuerzas de seguridad federal, sino además todas las policías provinciales y todos los fiscales provinciales. Y las provincias, la de Buenos Aires fue como el mascarón de proa de esta política pública. Entonces tiene además una política criminal fuerte de guerra contra las drogas dentro del sistema de justicia. Entonces tiene fiscales especializados, o sea, hay un trabajo muy fuerte de aplicación, de implementación de esta política. Misma resultado, 90% de causas archivadas, y sí hay estadísticas desagregadas de sustancias que lleva a cabo el Ministerio Público Fiscal, que produce el Ministerio Público Fiscal. Más del 80% de las sustancias incautadas en la provincia de Buenos Aires es marihuana. Entonces, esto es lo que perseguimos. Antes perseguíamos consumidores de marihuana y seguimos persiguiendo consumidores de marihuana, solo que más cantidad, porque es más policías, más fiscales, más sistema interviniendo. Esto nosotros lo pensamos desde nuestra mirada, que es crítica, como fracaso, en términos de si se sostuvo en el tiempo, sí. Si no hay una evaluación de éxito, pero bueno, es sostenido a lo largo de los distintos gobiernos, entonces parecería ser una política de Estado. ¿Qué otra cosa hizo Argentina entonces? A partir de que se vuelve a poner en agenda como problema público el cannabis medicinal y la criminalización, porque no nos olvidemos que en 2016 se ponen en agenda los dos temas. Era no quiero que me tomen por narcotraficante, el discurso de las madres. Se vuelve a pensar en términos de política pública, eso en realidad porque el Estado se encuentra con un problema que no puede atajar de otra manera y que está instalado en los medios, que son parte de quienes construyen la agenda pública. Entonces se toma como un problema, pero tampoco se piensa de manera integral, porque no se discute toda la política de drogas, sino que lo que hacen es pensar, pero las convenciones internacionales del sistema permiten el medicinal. Bueno, regulemos solo el medicinal y demos una respuesta solamente a este sector que está acá viniendo a reclamar, que nadie nos va a cuestionar porque son mamás con chiquitos. Entonces, ¿quién nos va a cuestionar? Entonces, vamos por ahí, vamos a regular esto. Y ahí sí el enfoque fue regulatorio y no podrían haber dicho, bueno, despenalizamos el cannabis medicinal, que hubo quien lo pensó. Acá dijeron, no, regulemos, hagamos una lógica más parecida a la uruguaya, si se quiere, pero solo para esto. Entonces, volvamos a la misma lógica. ¿Identificaron bien el problema público? No. Ahí siempre se planteó, cuando se daba la discusión por el cannabis medicinal, también se planteaba la despenalización, también se cuestionaba la ley de drogas, también iban las madres, pero también iba el movimiento canábico atrás, ¿no? Se identificó correctamente el problema o se tomó solamente una parte. ¿Se escuchó todo el marco social que construía el problema? No, las organizaciones fueron escuchadas a medias. Eran pocas en ese momento, estaban menos organizadas que lo que están ahora. Hoy hay frentes federales, digamos, confederaciones, etcétera, pero igual no se las escuchó del todo. ¿Se incorporó la palabra autocultivo a la ley? No, que era una de las primeras cuestiones que se pedían. Entonces, ¿se identificó mal el problema o no se quiso identificar el problema de manera integral o de manera correcta en relación a lo que pedía la población? Sí. ¿Cómo se formuló la política pública? Bueno, se creó la ley de cannabis medicinal de forma súper restrictiva. Se reglamentó después de manera más restrictiva aún. Dejó afuera a mucha gente y muchas vías de acceso, sí. Tuvieron que pasar 3 años para que sea una interpretación integral con perspectiva en derechos y un ministerio tuviera la decisión política de impulsar una vía de acceso lógica según esa ley. Plan de acción en el tiempo no tenemos, no sabemos por cuánto tiempo, no sabemos cómo está pensado esto, porque todavía está el mismo gobierno que lo implementó. Entonces no sabemos si esto va a ser considerado una política de Estado. ¿Qué presupuesto se le asignó? Escasísimo. Ese es el otro problema. Muy poco. El ReproCan es un programa chico en términos de recursos, como para pensar que es una política pública gigante. Es gigante en términos de impacto, pero no lo es desde el lado del Estado. ¿Quién lo implementa? Bueno, ¿quién implementó la ley de cannabis medicinal? Bueno, por suerte, con la reglamentación nueva, también implementaron políticas desde las universidades nacionales. Eso generó, y con intervención fuerte del MINCIT, del Ministerio de Ciencia y Técnica. Eso generó que Argentina tenga los niveles de investigación científica que tiene, se creara la RACME, y entonces ahí se empieza a pensar en una perspectiva de futuro
que es algo que Diego acaba de criticar que no pasa en otros países. Eso es muy importante, porque eso sí es política de Estado o debe ser política de Estado y es mucho más difícil de tirar abajo. La evaluación de esto todavía no la tenemos. ¿Cuánto funcionó? Sí tenemos las estadísticas del ReproCan. Y sí tenemos una forma por ahí de pensar, porque igual nos falta un sistema de evaluación integral de esta ley de cannabis medicinal, pero tenemos algo, si lo pensamos en términos de cómo miramos la otra ley, que es cómo la justicia está leyendo esto, que es la otra manera de pensar. La justicia no declaró la inconstitucionalidad de absolutamente ninguno de los puntos de esta ley. La justicia empezó a fallar incluso en la ley penal tomando parámetros de la ley administrativa y de la regulación. La justicia reconoció en jurisprudencia sistemática el ReproCan. Por supuesto que cuando hablamos de la justicia ya hablamos de la persona presa, ya hubo una intervención igual de la guerra contra las drogas, ¿no? Hubo secuestro de sustancias, pero hay un reconocimiento de la jurisprudencia e incluso la Corte reconoció derechos en 2 fallos concretos, BCB y Macamé, donde no dijo, y esto es muy importante, lo que queda fuera del marco regulatorio sí o sí es la cárcel, el delito, sino esa riola, o sea, pensémoslo en la perspectiva del fallo anterior, o sea que hay como un respaldo un poco más claro. Pero si nosotros nos volvemos a parar desde la perspectiva de política pública con la ley nueva de producción, vamos a volver a encontrarnos con los mismos problemas. Nos vamos a encontrar con que el diagnóstico o el problema no está identificado del todo, esto es, cuánto el legislador pensó en las organizaciones del territorio que hoy son las productoras y abastecedoras de cannabis medicinal, o sea, cuánto las pensó en el marco de la ley, cuánto se las escuchó, qué espacio se les dio, para ver qué necesitaban, cómo acompañarlas, cómo incluirlas. Este es un problema. El marco social, la agenda, la construyeron estos, pero además después en la discusión legislativa, en la construcción de la ley, se las dejó bastante afuera. De hecho, el primer proyecto de ley de la 27.6, de lo que después fue la 27.669, decía todo lo que no está acá habilitado es delito y tiene que haber una denuncia al fiscal federal. O sea, estaba pensado en términos realmente punitivistas, siendo una ley regulatoria administrativa. La formulación, digamos, después de la puesta en práctica de política pública, bueno, presupuesto todavía no tiene una agencia regulatoria sí, pero todavía no tiene reglamentación, está pasado el plazo, esto es otro problema. Y que no tenemos tampoco, porque la propia ley no lo prevé, o lo prevé, pero no está creado, un mecanismo de evaluación después del funcionamiento de esto. O sea, ¿quién nos va a contar dentro de 5 años en otra jornada, cómo funcionó esto? Mientras tanto, mientras esto, que para mí parte de que está mal identificado el problema, mientras tanto, en el territorio, el marco social real, que es de donde se debería haber partido para construir estas políticas públicas, ¿qué muestra? 300 organizaciones en el territorio trabajando, aceptación social muchísima, incluso en sectores ultraconservadores que hace unos años no lo habríamos visto, y es lo que se ve desde la Expo Cannabis hasta la presencia de ustedes acá. El sistema de la academia y científico acompañando. La población sub-35 con otra cabeza directamente, que son votantes. Medios de comunicación canábicos, o sea, el marco social es muy diferente. Y el Estado no solamente no parece tener registro de esto, sino que no parece trabajar estos temas en perspectiva de política pública seria, para que poder pensar entre todos algo que sea, que es lo que creo que debe ser, sostenible como política de Estado en el tiempo, ¿sí? Y que permita todo el enfoque multidisciplinario o interdisciplinario, como se quiera pensar, o sea, el resguardo a la salud, el respeto y la inclusión de todos los actores sociales, o sea, el respeto es que no se metan en la vida privada de las personas con lo que hacen en ámbitos privados, la inclusión de todas las perspectivas, inclusive la de los pueblos originarios o de trabajos comunitarios que puedan funcionar, que hoy funcionan como lógica de resistencia, pero deberían estar funcionando como lógica como incluidos, y el resguardo de los derechos humanos de todas las personas que estamos acá. Creo que así es como se debe pensar para que dentro de unos años podamos decir esto se pensó como una política pública en serio, cumple parámetros objetivos, digamos, y es algo exitoso en términos de política de Estado en el tiempo. Gracias.
Bueno, nada, simplemente un pequeño apunte sobre lo que estoy escuchando nada más. Es verdad que tenemos fallos relativamente interesantes en la Corte, pero también tenemos la realidad de que los fallos no son obligatorios para los tribunales inferiores, con lo cual son simple, digamos, expresiones de deseos en el peor de los casos. Entonces, contestando a una pregunta que hizo el amigo Diego, le digo, mira, Diego, sigue existiendo en Argentina el suministro gratuito, sigue existiendo la facilitación del lugar. O sea que no solo es el que lo pasa, sino el que lo pasa en su casa, inclusive, o en un lugar así. Ni hablar de una vaquita muy difícil de explicar en un tribunal. Victoria es defensora oficial y yo he trabajado de defensor toda mi vida. Y yendo a lo que decía Sabina, de que no están identificadas las sustancias en esas estadísticas, mi piel, mi percepción, mi trabajo me hace pensar seriamente que la sustancia más atacada es el cannabis. Y es a raíz de un eje que va el cannabis se milita, no tanto como otras sustancias, ahora lo estamos viendo con los hongos, pero el cannabis se milita, con lo cual el que usa cannabis va con una remera, va con unas medias, va con unas rastas, ¿sí? El cannabis tiene olor y el cannabis se cultiva. Entonces, esto ha generado que jueces den órdenes de allanamiento por el solo hecho de que un vecino diga que hay plantas en un lugar, lo que es aterrador, ¿sí? Pero pasa, y pasa mucho, lo vivimos mucho. Y que el olor los afecta. O que el olor los afecta. O que se prendan un porro en la calle. Sí, y el disfrute. El disfrute. Exacto. Es la persecución al disfrute. Entonces, y el tema de las cantidades límite, que fue mucho tiempo lo discutimos en SECA cuando proponíamos, y es esto, que las cantidades límite, si funcionasen como, digamos, si funcionasen como base, de acá para abajo no hablamos, y de acá para arriba empezamos a ver si hay un uso determinado, estaría muy bien, pero la realidad es que en el mundo las cantidades límites terminaron siendo topes. Entonces, de acá para arriba es delito. Todas estas cuestiones pasan por un solo eje, que es la ley. ¿Sí? Y a donde todos tenemos que apuntar, me parece que es a la ley. Así que bueno, no sé si hay alguna pregunta. Vamos a hacerlas breves porque estamos bastante pasados, me quieren matar ahí. Sí. Tomamos esa pregunta y cerramos. Yo tengo una pregunta. Fausto. Sí. Oh, claro. Ciudad, sí. Me parece que... Son parecidas. Hola, ahí va. Me parece que en Ciudad de Buenos Aires tuvo un efecto positivo, porque hay una bajada de línea de procuración que determinadas cantidades de droga, no necesariamente de marihuana, pueden ser otras, no se judicializan, y si llega la consulta a Fiscalía, después no llega al juzgado. Entonces, bueno, en Ciudad particularmente se ha cortado bastante eso. Lo que pasa es que cuando se implementó en la ciudad el primer mes, tenían la cola de patrullero, era tanta la gente que metieron presa en enero de ese año, que la cola de patrulleros, eran cuadras y cuadras de patrulleros con un señor con un porro. Entonces tuvieron un criterio, digamos, razonable, es decir, claro, y hubo una denuncia del CELS. Entonces tuvieron un criterio razonable, es decir, pongamos perspectiva mínima. Acá lo hizo, en la provincia de Buenos Aires lo hizo en Mar del Plata con el habeas corpus de la Asociación de Cultivadores, lo hizo algo parecido en su momento Tapia, un juez de garantías, y después la Tribunal de Casación de la provincia confirmó ese fallo, que era un habeas corpus de la Asociación de Cannabicultores de Mar del Plata. Sobre todo las drogas, o sea, menos de tanto de pasta y menos de tanto de coca, menos de tanto de... Y tenían como parámetros que se trabajaron como una especie de protocolo de abordaje con el Ministerio Público.
Eso está bien, pero el problema que nosotros tenemos con el análisis de la diferenciación es que es el fiscal el que decide la calificación. Y en la Ciudad de Buenos Aires lo que se ve bastante, por lo menos lo que traen los colegas en general, y capaz que vos me das la razón en esto o no, es que califican todo comercio, tenencia con fines, esa figura rarísima que hace que el juez adivine, o por según su criterio, si yo esto lo tengo para tenerlo, porque me gusta, para guardarlo o para vender. Tenencia con fines. Los fines los decide el juez. Entonces, si yo te califico todo como tenencia con fines, eso entra dentro de comercio. Y te lo pongo en una estadística que te digo que la Ciudad de Buenos Aires no persigue consumidores, persigue comerciantes. En realidad, eso es una decisión muy arbitraria del sistema de justicia. Por eso es que yo decía que la estadística tiene un sesgo muy complicado. Si uno viera a qué se llama tenencia con fines, no sé, yo tengo condenados en la provincia de Buenos Aires a 5 años de cárcel por 2 plantas de marihuana y vestigios de cocaína en una cuchara. Tenencia con fines, por ejemplo. Juicio oral de por medio, o sea, discutido todo. Entonces, el tema es que cuando te lo califican como tenencia con fines, entra dentro de la lógica de estos se están vendiendo. Y si te lo califican tenencia simple, también es una figura rara, pero tenencia simple, bueno, sería un consumidor. Ahora, si todos los fiscales se ponen a calificar tenencia con fines, en la estadística parecería que no se persigue consumidores. Entonces ya sabemos a quién hay que capacitar. Claro. Y una cuestión más, para vincular un poco lo que dijo la doctora Frederick con lo que dijo el doctor Silva Forné, con esta resistencia que tuvo el Ministerio de Seguridad para no meterse en la regulación, con el tema de cuáles serían las cuestiones mínimas de seguridad de cámaras, no sé si tienen relación con eso. Entiendo que en los clubes de membresía uruguayos, Diego, en la regulación tienen dispuesto que tienen que tener rejas, tienen que estar en un lugar determinado, tiene que ser una vivienda que se alquile con el fin del club de membresía y demás. Quería saber si nos podés comentar cuál es o qué se pensó cuando se reguló de esa forma para que tenga unas características determinadas cada club y si funcionó, básicamente eso. Porque mi pregunta es para Diego también. Que hacía mucho que quería hablar con él y la tengo acá, así que voy a aprovechar. No, nosotros cuando estábamos en seguridad nos preguntábamos mucho por el régimen uruguayo, que veo que tiene sus altibajos. Y una de las preguntas que nos hacíamos y que me sigo haciendo es qué pasa con el mercado ilegal. O sea, qué pasa con todo aquello, si existe un mercado ilegal de cannabis, qué volumen tiene, qué problemática eso despierta a las fuerzas de seguridad, a la justicia hoy en día. Y agregar una sola cosa a lo que vos decías, Victoria, que me parece que hay que tenerlo en cuenta, que es que efectivamente el problema que se quiso atacar con la ley 23737 no es el problema que se justificó en la ley, es otro problema que tiene que ver con la construcción de enemigos internos dentro de nuestros estados. En el 89 se produce el Consenso de Washington, se acaba la Guerra Fría y empieza una nueva etapa global y nosotros ingresamos, la seguridad se convierte a la luz de ese nuevo adversario que, como vemos, va cambiando de forma, de figura, nadie sabe bien de qué se trata, que estamos hablando, es la cosa fantasiosa que tiene un viso de realidad y que es el problema efectivamente que hasta que no haya otro, y hay que tener cuidado con cuál se elige. Me parece que va a ser difícil modificarlo, a menos que haya un consenso muy grande que permita avanzar en la reforma. En relación con los clubes canábicos, lo que tú preguntabas, administrativamente tienen establecidos determinados parámetros que tienen que cumplir, pero sobre todo tiene que ver. Vamos a ver, pueden tener cultivo interior, pero también pueden tener cultivo exterior siempre que esté dentro de la delimitación del predio. Lo que se les pide es que las plantas no sean accesibles desde el exterior. O sea, que vos no pases y arranques un cogollo, digamos, y vas caminando por la calle. Que tenga algo para que la gente desde el exterior no pueda acceder a las plantas, pero sí se pueden ver. O sea, no es que estén ocultas. Pero esas son medidas y controles administrativos. En general, el ente regulador, que es el Instituto de Regulación y Control del Cannabis,
lo que suele hacer son controles a los clubes sobre si se están cumpliendo los protocolos internos, porque cada club tiene un protocolo para distribuir el cannabis entre sus socios, el control fitosanitario, si se ha subido a la página web estatal, está actualizado el número de socios, el producido, todas esas cuestiones. Y en general el control que tienen los clubes son controles administrativos. El IRCA aplica amonestaciones, multas, y después lo que ha sucedido recientemente es que por los altos costos muchos clubes dejan de funcionar, entonces a solicitud de los propios interesados el IRCA da de baja a la autorización del club. Pero no ha habido así situaciones de incumplimientos muy graves con este tipo de regulación que requiere el local. En relación a lo que comentaba Sabina, sí, se suele hablar de que hay un mercado gris. No ilegal. Se suele hablar que hay un mercado gris, porque ¿qué es lo que sucede? Tenemos por un lado los usuarios del sistema de farmacias. Por otro lado, los cultivadores domésticos y los clubes. Los cultivadores domésticos, como ellos pueden consumir lo que ellos producen, obviamente, y lo pueden consumir dentro de su hogar o en cualquier lado, pero también pueden compartir en su hogar lo que ellos producen. Entonces, lo que sucede es que dentro del porcentaje de personas que están registradas integrando el sistema, hay que sumarle un porcentaje mayor de las personas que informalmente acceden al cannabis regulado por los distintos mecanismos de consumo compartido. Ya sea porque, por ejemplo, yo consumo el cannabis que retiré de la farmacia, lo consumo con mi pareja o lo consumo con mi abuelita, lo compartimos, lo consumimos juntos, o soy cultivador doméstico, recibo gente en mi casa y bueno, compartimos, lo consumimos conjuntamente, lo compartimos dentro de la casa. Esas serían las conductas estrictamente lícitas, pero también se dan en esa suerte de mercado gris hipótesis que la ley no permite, que son, por ejemplo, las donaciones. Yo soy cultivador, Luis va a mi casa y le digo, toma, llévate unos cogollos. Eso no se puede, es ilegal, es delito. Bueno, pero gran parte de los cultivadores seguramente lo hace, pero es algo que es incontrolable, ¿no? Y que aparte, tratándose de cultivos que están registrados y fitosanitariamente controlados, desde el punto de vista del riesgo a la salud pública como bien jurídico colectivo, el riesgo a la salud pública es insignificante comparado con el cannabis del mercado negro, que eso sigue siendo el prensado paraguayo. Eso no está entrando a Uruguay. Eso, pero la pregunta es, ¿hay contrabando de...? Sigue entrando prensado paraguayo, pero se ha, digamos, vamos a ver. Ahora, por ejemplo, los narcotraficantes están ofreciendo cogollos también. Ajá. Claro, porque ya el prensado paraguayo dicen esta porquería, que está toda adulterada, contaminada con hongos, con insecticidas. Claro. Entonces, también el mercado negro se ha ido tecnificando. Las estimaciones, allá por el 2020, de fuentes privadas nos decían que más o menos la mitad del mercado de cannabis, o la mitad de los usuarios ya accedían al mercado regulado. Actualmente, el último informe que tengo oficial del Instituto de Regulación y Control del Cannabis, que es de diciembre del 2022, habla de un 40%. O sea que sigue habiendo gente que no se incorporó al mercado regulado. Okay. Pero también hay que tener en cuenta que el sistema de acceso a través de las farmacias es abrumadoramente deficitario. Claro. Porque, por ejemplo, en Montevideo sí hay unas cuantas farmacias, pero en el resto del país hay a veces una farmacia por departamento, que son las circunscripciones territoriales del Uruguay. Hasta hay algunos departamentos que no tienen ninguna farmacia. Entonces ahí, o sos cultivador doméstico, o si tenés suerte que haya un club en tu departamento, por supuesto la gente que vive en el medio rural. Entonces, yo creo que el mercado regulado, el problema que tiene es que no es accesible para muchas personas. Entonces ahí el problema es del Estado, que no supo hacer las cosas bien
y que después directamente se desentendió del tema. Y eso paralelamente a una policía, a unos cuerpos policiales que con el crecimiento del mercado regulado pierden una importante fuente de recursos que les brinda la corrupción, porque la corrupción policial siempre está ligada al tráfico de drogas, entre otras cosas, y después a la ausencia de políticas públicas de los últimos 2 gobiernos. Si se hubieran hecho las cosas bien, si hubiera políticas públicas sostenidas, financiadas, digamos, en contacto con la sociedad civil, hoy tendríamos un acceso al mercado regulado de un porcentaje mucho más elevado de la población. Sin embargo, no son todas pálidas. No, por lo menos, mucho mejor que acá. Yo lo que puedo estar tranquilo es que salgo a caminar por Montevideo, voy a la Rambla, a un parque, a una plaza, y con una foto que le mandé a Luis una vez, bajo a mi perro, ahí a la placita que hay detrás de casa, y hay una abuelita jugando con el nene en un sub y baja, y en un costado hay 2 chicos que se están fumando un porro. ¿Y pasa algo? No, no pasa nada. O cuando voy a una oficina en el centro de Montevideo, me paran un semáforo y al lado mío, a las 8:30 de la mañana, por ahí, veo a una chica afrodescendiente, o sea, mujer afrodescendiente, que va a laburar y se está fumando un porrito en el semáforo antes de entrar al laburo. Y entonces, y a nadie se le mueve un pelo, ¿no? Lo mismo que cuando vamos caminando por la Rambla, hay tanta gente tomando mate como fumándose un porro. ¿Y qué pasa? No pasa nada. El país no se llenó de gente desmayada en las calles, ¿viste? Los drogadictos, los toxicómanos. No pasa nada. Y aparte, yo lo que pienso, si se siguen haciendo las cosas bien, dentro de 10, 15 años, ya vamos a dejar de asociar el cannabis con los jóvenes transgresores. Vamos a asociar el cannabis con los adultos mayores. Sí, que son esos conservadores. Los adultos mayores son el mercado potencial del cannabis para sus usos medicinales y terapéuticos. Y yo espero verlo, espero no morirme antes, de ver al país lleno de viejitos consumiendo cannabinoides para mejorar sus innumerables dolencias. Buenísimo.